es muy raro, pero se encuentran bacterias con hifas o con otro tipo de apéndices que están unidos a su morfología. Con relación a la morfología hay algo muy importante, y es que ellas tienen unos planos en los cuales ellas se pueden unir. Son los cocos. Siempre podemos encontrar cocos uno solo, o podemos encontrar grupos de dos cocos, que son los diplococos, formando pareja. O podemos encontrar grupos de cocos formando cadenas, generalmente entre 4 y 20 cocos se unen, y ubicaría ya ese plano de agrupación de esas formas como Streptococcus, ¿verdad? Y por eso hay una especie que se llama Streptococcus. Hay otra forma de cocos en los cuales se agrupa en un plano de 4, acá hay 2 y son 4, o en grupos se forman 3 planos, pero se formarían 8, 4 aquí, 4 acá, daría el grupo de la zarcina. Y finalmente hay un último dentro de los cocos, un último plano de agrupación que corresponde a los estafilococos. Da la apariencia como si fueran un racimo de uva. También es importante, aquí está el Staphylococcus aureus, una especie de bacteria muy conocida, y precisamente lleva su nombre debido a la forma coco, pero la forma de coco, el plano de agrupación que ellos forman, en este caso en forma de racimo, que recibe el nombre de estafilococo. Bueno, con relación a los de los bacilos, pueden ser bacilos únicos, o pueden ser, en este caso, pueden formar dos bacilos, que son los diplobacilos, o pueden formar cadenas. Miren que también en los cocos se forman cadenas, pero acá serían los streptobacilos. Aquí estarían los bacilos. Las diferentes especies tienen esta característica, que la forma o la morfología de agrupación de ellos son bacilos, pero son bacilos en cadena. Hay algunos que forman empalizadas, ¿verdad? Y se le conocen como colinobacterios empalizadas, o sea, unos sobre los otros. O hay algunos que forman unos bacilos curvados, y son los famosos vibrios, donde está el vibrio cólera. Y otros que tienen forma, pues, de letras y un sinnúmero de morfologías. Con relación a esas morfologías, ¿por qué es importante? Porque de acuerdo a la morfología ya vamos a encontrar algunos grupos. Acuérdense que yo les dije que estafilococos como si fueran racimos. Aquí está una especie precisamente de ese plano de agrupación de cocos, el Staphylococcus aureus. O aquellos que forman cocos pero lo forman en cadena sería el Streptococcus pyogenes. O podemos encontrar en el caso del Streptococcus pneumoniae, el de la neumonía, que forma diplococos. O podemos encontrar en el caso de Bacillus cereus, una bacteria muy popular, muy conocida, muy utilizada, forma bacilos en cadena. Este sería entonces un estreptobacilo, pero esa formación o morfología en forma de cadena de los bacilos es lo que la ubica como en morfología como Bacillus cereus. Vamos a encontrar algunos, en el caso de los vibrios cólera, que son, digámoslo así, son una forma ya recurvada de los bacilos. O en el caso de las Klebsiella pneumoniae, que serían unos bacilos en forma de diplobacilo. Y cuando yo les decía que Corynebacterium diphtheriae, ella forma una forma de empalizada, tiene esa característica. O en el caso de Bordetella pertussis, ellas pueden formar una forma de bacilos, o una forma de cocobacilos, porque no tienen forma ni de coco ni de forma de bacilo, pero entonces le llaman cocobacilos, pero generalmente son en forma de pareja. O en el caso de aquellos de los Helicobacter pylori, bueno, en este caso es porque tienen unos flagelos, pero mírenle la forma de recurvado de esas bacterias. Yo les dije a ustedes que habían algunos que tenían apéndice, pero esos apéndices, porque más adelante lo vamos a mirar, son las endosporas. Esta es una forma de cómo dentro de la célula se forma en la parte terminal la endospora. Y en el caso del Treponema pálido, miremos la forma de espirales que tiene.
o en el caso de Neisseria gonorrhea, que encontramos que son diplobacilos. Bueno, entonces la morfología, jóvenes, para que ustedes miren, ayuda mucho y es muy importante para la reclasificación o clasificaciones de las bacterias, y de acuerdo a ese tipo de morfología y ese tipo de agrupaciones vamos a encontrar ya unas especies identificadas y definidas de bacterias. No debemos confundir, jóvenes, ¿por qué les coloco esto? No debemos confundir la morfología de la estructura, en este caso el tipo de morfología que tiene una célula, con la forma o morfología de crecimiento en un medio de cultivo. Aquellas son morfologías de la célula como tal de la bacteria, morfología de la estructura celular que adoptan esas bacterias, y en el medio de cultivo son morfologías culturales. Cuando yo digo culturales, no de cultura, de tradición, es cultura de medios de cultivo, y vamos a encontrar que eso es un criterio importante para clasificar inicialmente esas bacterias cultivables, la morfología que ellas puedan tener, y dentro de esas morfologías, una de las criterios que utilizamos de crecimiento de esas colonias en los medios de cultivo es la forma que ellos tienen. Puede ser en forma de punto, o puede ser una apariencia así como si nosotros miráramos que fueran unos cocos, pero no son cocos, esa es la colonia ya en el medio, y algunos lo llaman puntiforme. Pueden tener una forma circular, no siguen siendo cocos, no nos interesa ya la morfología de la célula, sino ya de crecimiento en el medio circular. Puede tener una forma filamentosa, ojo, que la forma filamentosa no nos estaría ubicando aquellas estructuras filamentosas. Esto es acá en el medio de cultivo, la forma como crece. Pueden tener una forma irregular, una forma de raíces o una forma fusiforme. Entonces, esa forma de crecimiento sobre la superficie del medio no se nos debe confundir, porque esta es una característica cultural morfológica, pero del crecimiento de la colonia. Allá estamos hablando ya no de la colonia, sino de la célula, cómo era la forma de los diferentes tipos de forma de la célula con relación a una bacteria. Entonces, traigo a colación estos jóvenes porque cuando nosotros hablamos de morfología tenemos que ser claros si es morfología celular de una bacteria, porque estamos hablando de bacteria, ahora hablamos de hongo, o es una morfología pero característica de crecimiento de la bacteria en un medio de cultivo específicamente. Entonces son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Para qué sirve uno y el otro? Bueno, el otro, el de la forma de la colonia o crecimiento culturales, es algo que se puede observar directamente en la placa, en la caja de Petri, donde nosotros hemos aislado la bacteria, y la forma de crecimiento que ellos puedan tener, la forma nos va a acercar a un grupo ya característico por la forma, el color y el tamaño y la apariencia de las colonias, nos iría ubicando y podríamos reconfirmar en muchos casos que se trata de la bacteria tal, cuando ya nosotros hemos venido trabajando y conocemos ya el comportamiento cultural de esas bacterias en esos medios de cultivo. Entonces, esto también es importante para la parte de identificación preliminar, pero aquello que nosotros vemos es una confirmación definitiva a través de microscopía con una técnica de tinción que nos permite a nosotros conocer realmente la morfología, y de acuerdo a la morfología, si nosotros encontramos un bacillus en cadena, entonces ya no estamos hablando de un bacillus, pero ya hay unos bacillus característicos, bacillus serios, ya el tamaño, la forma como esas cadenas de bacillus se agrupan, si lineal o de pronto no digamos curvada, sino en una forma irregular, pero siguen siendo en estreptobacillus. Eso nos iría ubicando con exactitud sobre las especies. Con relación a los hongos, jóvenes, nosotros vamos a encontrar dos aspectos importantes. Allá miramos la célula, ¿verdad?, de las bacterias, y miramos que tienen forma coco, tienen forma de bacilo, tienen forma filamentosa, espirales. Bueno, y vamos a encontrar que acá en los hongos nos interesa, para saber la morfología, hay que mirar unos aspectos. Bueno, inicialmente, como lo de la bacteria en cultivo, nosotros miramos en un medio de cultivo, sabemos si es un hongo, porque el crecimiento de un hongo siempre en un medio de cultivo
tiene forma algodonosa, tiene forma filamentosa o tiene forma polvorienta. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero cuando ya nosotros vamos a ver una morfología de la célula, vamos a encontrar que en el caso de los hongos es mucho más complicada la morfología. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar, en primer lugar, las esporas. Tenemos que mirar qué tipo de espora, porque es que en los hongos hay dos procesos para producir espora, uno por procesos asexuales y otros por procesos sexuales. Entonces tendríamos que definir qué tipo de espora están formando en ese caso, en ese momento, el hongo X que nosotros queremos estudiar o estamos investigando. Cuando nosotros miramos el tipo de espora, en este caso vamos a mirar esta que está aquí, que es el conidio. Los conidios son un tipo de espora asexuales. Aquí no hay gametos, sino que surgen por un proceso de la misma hifa, una estructura de la morfología que constituye a los hongos es la hifa. Las hifas son unos filamentos tubulares que pueden estar separados por tabique o no pueden estar separados por tabique. Todas estas hifas, el conjunto de hifas, lo que nosotros conocemos, y vámonos ya pues relacionando toda esta morfología de los hongos, el conjunto de hifas conforma el micelio. Entonces habríamos que mirar que en el caso de los hongos hay algunas esporas que surgen directamente sin necesidad de fusión de gametos de las mismas hifas por crecimiento o elongación de una hifa especializada, y al final esas hifas especializadas van a dar origen a una espora asexual que son los conidios. La estructura o la hifa especializada donde se insertan al final, que son exógenos, las esporas, se le llama unos conidios. Pero cuando nosotros miramos los conidios, ya las esporas asexual, tenemos que seguir mirando otros criterios y otras características de ellos, como la forma al final de esa hifa, cómo al final se insertan esas esporas asexuales, y eso es otro criterio que más adelante podríamos ir mirando cuando estemos en la parte de los hongos. Bueno, entonces miren que cuando sucede algo muy importante, que en los hongos las esporas forman cadena. Entonces, cuando forman cadena, entonces estaríamos como confundiéndonos con un estreptococo o en este caso, como son redondos, sería estreptococo. No podemos confundirlo por la sencilla razón, porque primero tendríamos que mirar la forma de crecimiento en el medio. Ya sabemos que es algodonosa, filamentosa, filamentosa o puede ser polvorienta. En el caso de las bacterias siempre es gomosa o mucosa. Entonces nosotros ya ahí partimos que es un hongo o que es una bacteria. En el caso de los hongos, no solamente el tipo de espora, si es asexual o sexual, y con relación a los tipos de esporas, hay una diversidad de tipos de esporas, tanto asexuales como sexuales, y no solamente la forma de las esporas, sino que las esporas a veces tienen unas estructuras que las cubren, unas estructuras reproductivas. Bueno, total que cuando nosotros hablamos de morfología en el caso de los hongos, en el caso de los fungis, vamos a encontrar una diversidad morfológica, no solamente de esporas, sino de estructuras celulares, y eso va a crear en nosotros pues mayor confusión. Ya nosotros sabemos que las bacterias no nos vamos a mover con las 4 o 5 morfologías que nosotros tenemos, y con relación al coco y a los bacilos, los formas o los planos de agrupación. Acá nos vamos a encontrar con diferentes tipos de espora, diferentes formas, la forma de tipo de espora, cómo se produce, si es asexual o sexual, y vamos a ver algunas estructuras reproductivas que ellos forman. Entonces, esto para decirles que la morfología de los hongos es mucho más compleja con relación a la de las bacterias. Si nosotros ya vamos a entrar a otro plano y miramos en el grupo de los hongos, acá que tenemos los pluricelulares, que son los mohos, o los unicelulares, que son las levaduras, pues ya las levaduras vamos a encontrar jóvenes, que ustedes ya saben inicialmente en sus conocimientos que han adquirido, que el proceso de reproducción de las levaduras es por gemación. Pero bueno, sí es cierto, es gemación, se forma una yema, pero la yema o que se desprende
Ya para nosotros, ya va a tener, en el caso de las levaduras que nos interesa, son unos, como ellos se forman por un proceso de gemación, pero al final es un blastoconidio, se parece a un conidio por la forma de los conidios, de los hongos o de los mohos pluricelulares, y esas blastoconidio sufren una división por fisión y ellos se van dividiendo y en algunos casos se van dividiendo y se van agrupando de tal manera que cuando lo vemos al microscopio nos daría la impresión por la agrupación de esos pseudo, lo que nosotros llamamos blastoconidios, vamos a encontrar que esos blastoconidios se agrupan de tal manera que diera la apariencia que fueran unas hifas y resulta que realmente, como en el caso de la Candida albicans, no son IFA, son pseudo-IFA o son pseudo, lo que nosotros llamamos pseudo blastoconidios, por la forma de apariencia de ramificada o de IFAs que ellos forman de filamento, y entonces muchas veces también esto se confunde. Bueno, entonces mirando todo esto, jóvenes, vamos a encontrar que ya mirar una morfología con relación a los hongos es una morfología bastante compleja, bastante complicada, pero bueno, todo eso va en la experticia, en la manera, en la medida en que se vayan haciendo las personas que vayan trabajando, se van familiarizando con todas estas estructuras. Bueno, ¿qué decir entonces de las morfologías que pueden optar o que tienen ya los diferentes tipos de hongos que nosotros conocemos, morfologías helicoidales, poliidreal o esféricas o complejas, como en el caso de los fagos, lo vamos a ver en el capítulo respectivo que nos corresponda a la parte de virología, y ya cada uno de esas, permítame un momentito aquí, jóvenes. Bueno, jóvenes, entonces con relación a la parte de los virus, que vamos a ver más adelante, las diferentes morfologías, y de acuerdo a las diferentes morfologías, van a haber unos grupos. Aquí está nuestro problema número 1 que nos tiene en estos momentos a Sincelejo y al departamento de Sucre en un estado crítico. Ustedes vieron el informe ayer, el comunicado del gobernador. Las cosas se nos están complicando más. No habíamos tenido la información exacta y precisa. En los casos, la información que dan no son reales. Los casos han aumentado. Estamos en el tercer pico de la pandemia por coronavirus, y el hallazgo a nivel nacional es que están siendo más afectados los jóvenes. Entonces, por favor, hay que cuidarnos más. Hay aumentado el índice de mortalidad. El informe que da, pues, o que vienen dando, el viernes fueron 6, 7 personas que murieron. Ayer fueron 8. Bueno, jóvenes, no los quiero asustar, pero la cosa se está poniendo cada día más complicada. Estamos preocupados por esa situación. Las UCIs están saturadas. Bueno, entonces, jóvenes, la morfología de los virus también nos va a permitir ubicar a los diferentes tipos de virus que existe. Eso lo vamos a ver más detenidamente en nuestro capítulo, pero es para que ustedes miren que como la morfología también es importante, no solamente para la identificación en el caso de las bacterias y de los hongos y de las levaduras de ubicación de una especie, sino la morfología de un virus también es importante. Acá en el caso de los virus, pues es más complicado porque tendríamos que utilizar microscopía electrónica. Allá en el caso de las bacterias y de los hongos de levadura sería como no necesitaríamos microscopía electrónica. Nosotros con el microscopio normal, correcto, que nosotros tenemos, podemos mirar esas morfologías. Acá es más complicado
pero bueno, ya existen estudios y evidencias de cada uno de todas esas morfologías de estos virus. Bueno, resulta que para nosotros, dentro de las prácticas de laboratorio que nosotros vamos a realizar y que vamos ya a ir realizando, quería yo buscar una forma como que fuera más interactiva de mirar todas esas cosas. Entonces propongo que miremos por lo menos en cada clase lo que estamos viendo y lo apoyemos pues con esa parte de prácticas que nos pueden ayudar a tener un poco más de claridad. En el caso de la tinción, en el caso de levaduras y de hongos y de bacterias, no estoy hablando de virus, existen unas técnicas que se llama tinción simple. Esa técnica de tinción simple, pues muy usada a nivel del laboratorio, nos sirven a nosotros de apoyo para que nosotros podamos mirar la morfología de algunas especies ya sea de hongos, de levadura, o en algunos casos, pues nosotros vamos a mirar lo que nosotros llamaríamos entonces también la morfología para el caso de las bacterias. Entonces, jóvenes, vamos a compartir este video. Quiero que lo miremos. Extinción simple. Me avisan si están viendo, ya están viendo el video. Ya. Tinción simple. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bueno, listo, ok. Sí, profe. La técnica de tinción simple es un procedimiento en el cual se agrega un solo colorante a la muestra y tiñe todas las células, proporcionándonos información sobre el tamaño, la forma y agrupación de los microorganismos. El material que requerimos para esta técnica es una caja con portaobjetos, una asa bacteriológica, un mechero, una bandeja de poco fondo, un puente de vidrio, una piseta con agua de la llave, un frasco con colorante. Una vez realizado el frotis y después de fijarlo, iniciamos la técnica de tinción simple. Colocamos el frotis en el puente y agregamos unas gotas del colorante hasta cubrir la preparación, evitando que escurra el colorante. Se deja actuar durante 1 minuto, lapso en el cual se tiñen todas las células. Transcurrido el minuto, se escurre el exceso del colorante y se lava con agua hasta que ésta salga incolora. El frotis teñido se deja secar sobre un papel absorbente. Una vez seca la muestra, la observamos en el microscopio. Recuerda que para ver mejor a los microorganismos, primero localizamos el campo con el objetivo de 10x. Luego, afinamos la imagen a 40x para observar levaduras. En el caso de una preparación de bacterias, agregamos una gota de aceite de inmersión y colocamos el objetivo a 100x para hacer la descripción de las bacterias. Describimos la morfología de las bacterias, que pueden ser cocos, bacilos, vibrios o espirilos, así como su agrupación, la cual puede ser en pares, como en los diplococos y diplobacilos, en grupos de 4 o tétradas, en cadenas, como en los estreptococos y estreptobacilos, en racimos o estafilococos, o bien puede no tener una agrupación definida. Una vez terminada la observación, se coloca el portaobjetos en un recipiente con desinfectante para su posterior lavado. Y limpiamos el aceite de inmersión del objetivo de 100 aumentos. En la tinción están involucrados los mecanismos de adsorción,
absorción y reacción química del colorante con los componentes celulares. Es importante que no se deje actuar por más tiempo el colorante, pues al secarse, se cristaliza y se dificulta la observación. Como hemos visto, la tinción simple es una técnica que nos permite observar tanto la morfología como la agrupación de los microorganismos. Profe, disculpe, ¿usted está hablando? Disculpe, sí. Estábamos comentando con relación al video. El video les mostró una técnica de tinción simple, en este caso para bacterias, y ustedes vieron que el fundamento de esa técnica, que es lo mismo que nosotros hacemos en laboratorio, el fundamento es para observar las morfologías y las formas de agrupación. En el caso de las bacterias, lo podemos observar si tiene una forma de agrupación. Ustedes saben que la morfología son cocos, bacilos, espirilos, filamentosos. Y en el caso de las agrupaciones, si son formas de cocos, cocobacilos, streptococcus, tetradas o sarcinas. Y en el caso de los bacilos, si son bacilos únicos, diplobacilos o streptobacilos. Bueno, miraron ustedes que en el video interactivo es lo que nosotros hacemos a nivel de laboratorio. Y en el laboratorio lo que nosotros miramos básicamente en el caso de bacterias, a diferencia de las levaduras que le mostraron allí, lo podemos hacer con 40X, en el objetivo 40X. Ya para el caso de la bacteria tenemos que utilizar el objetivo 100X y para visualizar el contraste utilizamos un líquido que es el aceite de inmersión. Entonces básicamente si nosotros queremos mirar morfologías de bacterias, hacemos una técnica de tinción simple con ese procedimiento como nos mostró el video instructivo. Pero si queremos hacerlo para hongos, podemos utilizar, ya hay unos colorantes específicos para teñir no solamente a los hongos filamentosos, en este caso a los mohos, y el de las levaduras. Nosotros utilizamos un colorante simple que es el lactofenol para el caso de las morfologías fúngicas o mohos y de levadura. En el caso de las bacterias, ustedes miraron el procedimiento que consiste inicialmente, bueno, en primer lugar el cultivo debe ser joven de 24 horas, no debe tener más de 24 horas para poder observar la morfología característica de cada una de las bacterias. Se hace el portaobjeto debemos quitarle, desengrasarlo, utilizar alcohol, limpiarlos y debemos colocar una gota, bien sea de suero fisiológico. Nosotros trabajamos con agua estéril y ahí tomamos una muestra de la bacteria, hacemos un frotty uniforme, posteriormente fijamos al calor, no someterlo a la llama, sino
lograr fijar que la muestra se seque y después viene el procedimiento como se lo muestro. El video interactivo viene el procedimiento de adicionar el colorante simple, en este caso único, que es el azul de metileno. Se deja actuar por 1 minuto, se seca y después de secado entonces se lleva al microscopio y se observa con objetivo 100X. Antes hay que adicionarle aceite de inmersión y el fundamento, observar morfología y formas de agrupación de las bacterias. Ese es un laboratorio que están en la guía que nosotros hemos venido haciendo y que nos sirve para, como práctica para determinar la morfología de las bacterias. La semana pasada y arriba nosotros habíamos hablado de lo que tiene que ver con la tinción de Gram. Hablamos de la pared celular y nos ubicaron 2 grupos de bacterias, que eran los que son las bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas. Vamos a hacer un pequeño recorderio aquí. Cuando nosotros hablamos de las bacterias Gram negativas, nosotros encontramos que ellos tienen una capa de peptidoglicano de mayor grosor con relación al peptidoglicano o al grosor de la capa que conforma las bacterias Gram negativas. Esa es una primera diferencia. El grosor de la capa de peptidoglicano en las bacterias Gram negativas constituye el 90% de la pared celular de las Gram positivas. En las Gram negativas, el peptidoglicano sería un 10%. Si es un 10% en las Gram negativas, el 90% de esa pared celular lo conforma una capa externa, que es como una capa conformada bilipídica, pero lo más importante es que en esa capa bilipídica se inserta o están inmersas unos compuestos, unas proteínas y el lipopolisacáridos que les mencioné a ustedes que es un factor de virulencia. En el caso de las bacterias Gram positivas, en esa 90%, el 10% restante serían unas proteínas y unos compuestos como el ácido teicoico o el ácido lipoteico. Pero ¿qué es lo que realmente es importante que ustedes conozcan cuando nosotros hablamos? ¿Por qué hablamos de bacteria Gram negativa y por qué hablamos de bacteria Gram positiva? Hablamos de bacteria Gram positiva y Gram negativa que solamente podemos observar esa diferencia, pero lo vamos a observar con una diferencia tintorial o apetencia tintorial. ¿En qué sentido? Después de adicionar o hacer una técnica de tinción diferencial, al final, ya que vamos a ver en el otro video interactivo, vamos a encontrar que las bacterias Gram positivas siempre se van a teñir de violeta o de azul y las bacterias Gram negativas van a ser rojas o rosadas. ¿Qué es lo que en ese proceso de tinción de Gram o tinción diferencial ocurre? Si nosotros tenemos una muestra X, una muestra de bacterias que no sabemos si son bacterias Gram negativas o Gram positivas, la tenemos en un medio de cultivo, miramos las características del medio, sí, es bacteria y una forma de la morfología de las colonias son esto, me acerca que posiblemente sea un bacilo, que posiblemente sea otro tipo de bacteria, pero yo quiero confirmar. ¿Cómo lo confirmo si es una bacteria Gram positiva o Gram negativa? Bueno, preguntarán ustedes por qué tengo que hacer una diferenciación, porque es que primero tengo que saber qué tipo de bacteria tengo, si es Gram negativa o Gram positiva. No sabemos qué tenemos, tomamos una muestra de ese cultivo en un portaobjeto, ¿verdad? Limpio, le agregamos una gota de agua, agua estéril, y ahí hacemos un froti y después fijamos. Cuando nosotros fijamos esa muestra, inicia el proceso de tinción de Gram. ¿En qué consiste el proceso de tinción de Gram? El proceso de tinción de Gram consiste en que vamos a someter esa muestra fijada a una serie de reactivos, que son 4, en este caso el cristal violeta, en un tiempo, lavado, después viene un tratamiento con yodo, lavado, después viene una parte importante que es la decolorización con alcohol, lavado y finalmente un colorante de contraste que es la tafranina. El conjunto de estos 4 reactivos es lo que conforma la técnica de tinción de Gram y se llama diferencial porque nos permite saber si son bacterias Gram positivas y Gram negativas. ¿Cómo vamos a saber nosotros? Y ya mirándolo desde el punto de vista práctico, haciendo la técnica de tinción de Gram, vamos a mirar que
si nosotros tenemos una muestra X, que ya la hemos fijado, cuando agregamos el cristal violeta, no sabemos ahí si son gram positiva o gram negativa, ambas absorben ese colorante, el cristal violeta. Lavamos y después de lavada, esto tiene su tiempo, nosotros debemos dejarlo por un tiempo, normalmente nosotros lo dejamos 1 minuto, lavamos y agregamos el segundo colorante o segundo tratamiento, que es con yodo. Cuando agregamos yodo, ambas muestras, sin saber si es gram positiva o gram negativa, forman un complejo cristal violeta con el yodo y forma un color como si fuera morado. Inicialmente, pues cuando el cristal violeta tomaban el color azul. Cuando vamos para el tratamiento de coloración, donde vamos a agregar el alcohol, resulta que este paso es importante para la diferenciación de gram negativa y gram positiva. ¿Por qué es importante cuando nosotros agregamos alcohol? Para nosotros poder entender qué sucede, tenemos que entender cuál es la estructura o la composición estructural y química de una pared celular de una bacteria gram negativa y una bacteria gram positiva. Miren que en una gram negativa, aquí está la membrana, aquí está lo que nosotros llamamos el espacio periplasmático, está el peptidoglicano y que es un 10% el peptidoglicano con relación a toda la estructura de la pared celular. El restante es una capa externa que es una capa bilipídica, así como lo de la membrana, obviamente que están otros compuestos. Cuando nosotros agregamos alcohol, el alcohol actúa sobre los lípidos, en este caso sobre la membrana externa de la pared celular de la bacteria gram negativa, degrada esos lípidos, aumenta la porosidad, sale el colorante de contraste, en este caso el complejo cristal violeta yodo. Al aumentar la porosidad, sale ese colorante de la célula, las células son incoloras. Al ser incoloras, cuando pasamos al último colorante, que es el colorante de contraste, en este caso la safranina, y lo adicionamos, las que son bacterias gram negativas toman el colorante final, el colorante de contraste que es el de la safranina, y por eso es que las gram negativas aparecen coloreadas de rojo o rosado al proceso de coloración en la etapa o tratamiento anterior, y eso obedece a que en la membrana externa de la pared celular de la bacteria gram negativa hay lípidos y el alcohol, que es un decolorante, aumentó la porosidad, salieron el complejo que estaba anteriormente retenido en la célula, cristal violeta, yodo, y sale y quedan incoloras y finalmente las células se van a teñir del colorante safranina. ¿Por qué no sucede eso en las bacterias gram positivas? Porque cuando agregamos el alcohol, ellas permanecen, convienen con el colorante, el complejo cristal violeta y Lugol, porque acuérdense que la composición estructural y química de la pared celular de las bacterias gram positivas, ellos tienen aquí el peptidoglicano un 90% y el 10% restante son unos compuestos ácidos teicoicos, ¿verdad? Que son factores de virulencia. A diferencia de las gram negativas, ellos no tienen una membrana externa, que la membrana externa es bilipídica, tiene lípidos. Entonces aquí no hay ningún tipo de decoloración. Cuando se agrega, no aumenta la porosidad, no quedan incoloras, y cuando se agrega el colorante de contraste, la safranina, ellos no los va a afectar porque continúan coloreadas, y por eso al final, cuando miramos al microscopio, vemos que las gram positivas siempre son azules o color violeta. Entonces, ese es el principio de la tinción de gram, para nosotros poder entender por qué hay dos grupos, porque vamos a mirar bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, y el principio de la técnica básicamente se basa en el efectos que pueden producir esos colorantes durante el proceso de tinción de gram. Bueno, veamos un video de tinción de gram. Vamos a compartirlo. Me avisa si lo alcanzan, ya lo están visualizando, no tiene volumen, ya se lo voy a colocar, ¿lo están viendo? Sí, profe. Sí se ve, profe.
distinción diferencial que ha permitido clasificar a las bacterias en dos grandes grupos, las gram negativas y las gram positivas. Para ello, utilizaremos el microscopio óptico compuesto, en el que las muestras se visualizan gracias a las diferencias de contraste entre ellas y el medio que las rodea. Para observar las bacterias al microscopio óptico es preferible teñirlas, porque los colorantes aumentan el contraste. Se emplean colorantes orgánicos que están cargados positivamente y se unen a la tinción de Gram es la más utilizada en los laboratorios de microbiología. Permite diferenciar entre dos tipos de bacterias, que se tiñen de distinta manera, porque tienen paredes celulares diferentes. Las bacterias Gram negativas tienen una membrana externa que no tienen las Gram positivas. La tinción de Gram consta de varios pasos. Haremos dos preparaciones, una con una bacteria Gram positiva y otra con una mezcla de bacterias Gram positivas y Gram negativas. En primer lugar, haremos un frotis con las bacterias que vayamos a teñir. Para ello, ponemos una gota de agua en un portaobjetos y sobre ella haremos una extensión de una pequeña muestra tomada de un cultivo sólido. Dejamos secar. Podemos hacerlo con la ayuda del mechero. Fijaremos las bacterias con calor. Para ello, pasaremos el portaobjetos por encima de la llama con la muestra mirando hacia arriba. Añadiremos cristal violeta. Dejaremos actuar el colorante durante 1 minuto para que tiña a todas las bacterias Gram positivas y Gram negativas. Lavaremos suavemente con agua. Añadiremos Lugol y dejaremos actuar 30 segundos. Este actúa como mordiente, fijando el colorante. Volvemos a lavar abundantemente con agua y hacemos un tratamiento con alcohol de 96 grados durante 15 segundos, para que se produzca la decoloración de las bacterias Gram negativas. Las bacterias Gram positivas permanecerán teñidas de color violeta. Lavamos abundantemente con agua. Al hacer dos preparaciones, este paso lo haremos por separado, ya que es crucial para la tinción respetar el tiempo. Lavamos abundantemente con agua. Añadiremos safranina y dejaremos actuar el colorante durante 1 o 2 minutos para teñir las bacterias Gram negativas. Finalmente, lavamos abundantemente con agua y dejamos secar la preparación. Observaremos la tinción al microscopio óptico con el objetivo de 100 aumentos con una gota de aceite de inmersión. En la tinción de Gram, finalmente, las bacterias Gram negativas se tiñen de rosa o rojo por la safranina y las Gram positivas de violeta por el cristal violeta.
Jóvenes, ¿cómo les pareció la técnica de tinción diferencial, tinción de Gram? ¿Saben explicar por qué al final hay una apetencia tintorial? Unas se tiñen de rosa o rosado o rojo y otras se tiñen de azul o de violeta. ¿Por qué creerían ustedes que se debe esa diferencia de apetencia tintorial en un proceso de tinción de Gram? Los escucho, se nos perdieron, están dormidos. Por lo que usted dijo, profe, por la constitución de la pared celular. Mire que al principio es importante que conozcan la composición química y estructural de las dos paredes celulares de Gram positivas y Gram negativa. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que saber. Para poder entender un proceso de tinción de Gram, ¿qué sucede? Debemos saber partir del hecho por qué cuando se adiciona los reactivos o el complejo de reactivos, cómo cada uno de ellos actúa y qué pasos importantes para hacer la diferenciación. En el caso de las bacterias Gram negativa y Gram positiva, el paso crucial es la decoloración con alcohol. Y ustedes tienen que entender y fundamentar por qué con el alcohol, porque actúa sobre las paredes celulares de las Gram negativas y no sobre las paredes celulares de la Gram positiva. Ustedes saben que la Gram negativa, no se les olvide jamás que el pentidoglicano es un 10% restante, es una capa externa que tiene lípidos. Ese es un principio importante. Ahora que hablamos de en los hongos y en las levaduras, cuando nosotros hablamos de esa morfología, entonces nos viene a nosotros automáticamente pensar que cuando estamos en las bacterias hay una parte que llama mucho la atención, y es que las vacunas unas estructuras en forma de espora, y esas estructuras en forma de espora no es lo mismo de las esporas que nosotros miramos en la parte de los hongos o de la levadura. Están mirando la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe, sí vemos. Ah, bueno, mire. Sí, profe. Resulta que las bacterias, hay un proceso, en las bacterias se forma. Ah, bueno, listo, ok. En las bacterias se forma unas esporas que no son las mismas esporas de los hongos o de los blastoconidios en la levadura. Hay un proceso de formación de espora o endoespora. Se llama endoespora porque inicialmente la célula o la célula vegetativa empieza una condensación del DNA. Esa condensación del DNA inicia o da origen en la fase 2 una formación de espora que empieza con una formación de la preespora, porque hay una invaginación, lo que nosotros llamamos de la membrana interna. Ese ADN que se ha condensado empieza a invaginarse y empieza a formar como si fuera otra doble capa dentro de la célula, y finalmente cuando empieza a formarse esa doble capa hay una diferenciación de lo que es un exosporio y el corte primario, y seguidamente viene la incorporación de unos elementos, en este caso el ácido dipicolínico, en este caso vamos a hablar del calcio, y empieza a la fragmentación de ese espacio que se invaginó donde hubo una condensación del ADN, y esos compuestos empiezan a madurar, y eso va a dar orígenes a una célula y a una espora interna dentro de la célula que hace que los procesos metabólicos de una célula vegetal se inactive y quede en una forma latente. Entonces te da origen a la formación de la endospora.
Cuando una endospora bacteriana se forma, la pregunta que debemos hacernos nosotros es por qué se forma una endospora o una espora bacteriana. Bueno, en primer lugar, lo hacen algunos, no todas las bacterias tienen esa característica o esa particularidad. Hay unos géneros, en el caso de Bacillus, en el caso de Clostridium, está el Clostridio tetani, y en el caso de las esporosarcinas, son los géneros donde ya están identificados que se puede producir o puede formarse una endospora. La endospora, cuando se produce, es algo importante para la célula en este caso para las bacterias, porque le confieren unas características importantes, y es que en primer lugar se vuelven resistentes en algunos compuestos químicos, en este caso al peróxido de hidrógeno, pero también en la endospora están presentes unas proteínas que son ácido solubles y que hacen o que protegen al DNA contra los rayos o cuando se expone la bacteria a radiaciones de UV, o cuando la bacteria está sometida al calor o a la desecación, o cuando hay escasez de fuentes de carbono y energía. Entonces, en las bacterias que forman endospora se vuelven resistentes, se vuelven latentes a esas condiciones. Y algo muy importante, se cree que está muy directamente relacionado esa resistencia, esos mecanismos de resistencia a la producción de un compuesto calcio meselácido dipicolínico. Bueno, eso es importante porque eso permite ubicar o permite establecer la resistencia, y se cree que posiblemente la resistencia de esas endosporas a todas esas condiciones químicas y en el caso de la luz UV o la defecación y el calor pueden estar muy directamente relacionados con esos tipos de compuestos. Porque es importante no solamente para la supervivencia de las esporas, sino también como un criterio de clasificación para estos grupos, Bacillus y Clostridio y esporosarcina, la ubicación donde se forma dentro de la célula la endospora. Si la endospora está en el centro, nos va a relacionar unos grupos de bacterias que son los Bacillus megatherium. Si está en una forma subterminal, en un extremo, Bacillus anthracis, o si está ya en una forma extrema, redonda, nos ubicaría con la famosa bacteria Clostridium tetani, que produce el tétano, que es muy estudiado. O sea que la ubicación dentro de la célula, la formación de la endospora, nos ubica a nosotros el grupo o nos permite a nosotros la ubicación de hacer una clasificación de los grupos. Nosotros lo miramos, mirándola ya en microscopía, miramos esos diferentes planos de ubicación de las esporas y automáticamente nos permitiría a nosotros si es una forma terminal, si es una forma subterminal o si es una forma, lo que nosotros llamamos central. Ya sabemos que tenemos esos grupos, ya sabríamos cuáles son esas especies. Esos tipos de espora y la localización que nos permite a nosotros saber realmente cuánto o qué grupo o qué especies es importante. Nosotros también podemos saber a nivel de laboratorio, por unos procesos, por unas técnicas especializadas, cuáles son realmente los métodos que existen para nosotros observar o nosotros poder utilizar unos colorantes y poder observar nosotros la formación de esas esporas microbianas. Entonces miremos a través de un video interactivo cómo es la tinción que se utiliza para nosotros observar una endospora o una espora bacteriana. Entonces, la endospora bacteriana es una estructura de resistencia que presentan algunos géneros bacterianos cuando las condiciones del medio son adversas. Su localización puede ser central, subterminal o terminal, así como deformante o no deformante. Esta resistencia puede ser agentes físicos como falta de nutrientes, altas temperaturas, desecación, radiaciones, o agentes químicos o enzimáticos como formaldehído, lisocima, nucleasas, etc. El proceso de formación de la espora se denomina esporulación. En el interior de la bacteria se forma esta estructura conteniendo ADN y ribosomas, entre otros componentes, rodeándose de varias capas protectoras. Finalmente, el citoplasma de la célula madre o esporangio desaparece.
Cuando las condiciones del medio se restablecen, la endospora da lugar a una célula vegetativa en un proceso que se denomina germinación. La endospora es difícil de teñir. Se puede visualizar al microscopio óptico en contraste de fase como una estructura restringente o como una estructura blanca en el interior de las bacterias gram positivas, teñidas con la tinción de Gram. Para realizar esta práctica utilizaremos Bacillus megatherium, una bacteria gram positiva. En primer lugar, colocaremos una gota de agua en un portaobjetos. A continuación, cogeremos las bacterias, crecidas en un tubo de agar inclinado, con un asa y las depositaremos en el portaobjetos. Haremos un frotis y dejaremos secar la preparación. Podemos ayudarnos con el calor del mechero. Para fijar las bacterias utilizaremos calor. Para ello, pasaremos la preparación por la llama varias veces por el lado que no estén las bacterias. Para teñir la endospora, cubriremos el portaobjetos con verde malaquita y lo dejaremos actuar durante 1 minuto a temperatura ambiente. Para permitir que penetre mejor el colorante en la endospora, calentaremos la preparación durante 8 minutos con un hisopo impregnado de alcohol y pasado por la llama, hasta la emisión de vapores. Volveremos a calentar nuevamente cuando haya dejado de humear y repetiremos varias veces este proceso. Si el colorante se evapora, volveremos a añadirlo, ya que la preparación no debe quedarse seca. Dejaremos enfriar la preparación y lavaremos abundantemente con agua. Para teñir el citoplasma de la bacteria, añadiremos un colorante de contraste, en este caso la safranina. Lo dejaremos actuar durante 2 minutos. Finalmente, lavaremos abundantemente con agua y dejaremos secar la preparación. Añadiremos una gota de aceite de inmersión y observaremos la preparación al microscopio óptico con el objetivo de 100 aumentos y con el diafragma abierto. La endospora aparece teñida de color verde debido al verde malaquita y el citoplasma de color rojo o rosa teñido por la safranina. Bueno, jóvenes, miraron pues cómo es la técnica para poder nosotros observar o identificar si alguna especie de bacteria, en el caso de Bacillus clostridium, forman endospora. Vamos a hacer un receso 10 minutos y continuamos. Ayer yo les envié a ustedes al grupo una lectura de una sola hoja sobre cuánto tiempo puede durar una endospora. Leámoslo
sacamos las conclusiones y en 10 minutos nos volvemos a encontrar aquí, ¿les parece? ¿Me escucharon, jóvenes? Sí, profe. Bien, profe. En los 10 minutos.